Buenos días a todos y todas las personas que participan de este encuentro de estudios aplicados en investigación al servicio de los sectores productivo, ambiental y tecnológico de Boyacá. Quiero dar un agradecimiento al equipo logístico y a las instituciones que nos permiten presentar los resultados de la convocatoria 733 de 2015 para el fortalecimiento del capital humano en Boyacá. Mi nombre es Diana Marcela Bernal Monroy, soy magíster en Patrimonio Cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y el título de mi investigación es El Camino del Mincho, Valoraciones Culturales del Derechazo y el Camino que Camina. El Camino del Mincho es un camino que se ubica en el suroriente del departamento de Boyacá, en la provincia de Lengupa. Es un camino en el cual se interactúan y confluyen culturas tanto de los llanos orientales como del centro del país. Un lugar antiguamente comercial que hacía parte de la ruta de la sal que comunicaba al centro del país con la salina de Chámez. Así lo describe Héctor Publio Pérez en su libro Caminos Reales del Casanare. Esta ruta tuvo una gran confluencia para los años 20 y permitió que se ejerciera un oficio tradicional en la región conocido como la arriería. De este oficio se generan una cantidad de categorías culturales, en especial en patrimonio inmaterial, desde las cuales se empieza a hacer un estudio y un análisis de valoración y en las que yo determino dos categorías que son el derechazo y el camino que camina. El camino del Mincho tiene una extensión de 16.6 kilómetros y una altimetría que va de 1720 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto conocido como la Cuchilla de la Buenavista a 885 metros sobre el nivel del mar en la parte más baja que es sobre la orilla del río Lengupao. Para hacer este estudio de esta primera valoración cultural que es el derechazo, yo utilizo una herramienta conocida como el palimpsestro, que generalmente es utilizada en el arte para medir o leer la trascendencia histórica que tienen los cuadros, que son pintados en varias capas y al ser descubiertos van leyendo ese pasado histórico. De la misma forma yo lo tomo en el camino tiene varias capas, es un camino en tierra inicialmente, luego es empedrado, posteriormente es un camino que es pavimentado en alguna de sus partes para la construcción de la carretera y finalmente es un camino que es pegado o las piedras del camino son pegadas con cemento. El camino en tierra aparece en la bibliografía en 1537 dentro de la geografía de Agustín Codazzi como un camino que une con el cantón de Miraflores y es un camino completamente ganadero. Pero sabemos que antiguamente fue habitado por un pueblo originario conocido como el pueblo Tegua, un pueblo que se ubicó en los municipios de Campohermoso y Santa María y que se caracterizaba o era reconocido por sus saberes en medicina tradicional. El antropólogo Karl Landsberg nos habla de este pueblo y nos dice que se comunicaban o que rendían tributo a los indígenas muiscas y que con ellos comercializaban llevando algodón hacia la laguna de Tota y de allí bajaban miel y tubérculos. También el historiador Pedro Gustavo Huertas en su libro Beldades, Guerreros y Curanderos, el enigma de los indios Tewa, describe que los indígenas tenían un comercio con los muiscas de Garagoa a donde llevaban el maní que los teguas sembraban en sus territorios. Posteriormente el camino aparece empedrado. En 1893 en el Archivo Nacional se encuentran los primeros contratos que se ejecutan para su empedramiento. Esto como consecuencia de los marranales que se dan por la ruta ganadera, que son como callejones que se entierran o de tierra que no permiten el avance de las mulas y para eso se requieren empedrados y también por el alto comercio de la salina. Esta es una época que se caracteriza por la arriería y por la violencia bipartidista de los años 50, donde Lengupá y en especial Miraflores es un municipio que se ve muy afectado por ser allí el lugar donde nacen dos próceres del liberalismo, Santos Acosta y Ezequiel Rojas. La Carretera del Progreso aparece en 1924 a 1959. Es una carretera que se solicita para unir el centro del país con los llanos orientales y allí
Algunas partes del camino son pavimentadas y otras partes del camino quedan conservadas, que son los que hoy se conocen como derechazos. Los caminos empedrados son desde 1989 hasta el día de hoy, son los que hacen las empresas que pasan los oleoductos, y para poder hacer este tránsito levantan el empedrado y lo vuelven a pegar con cemento. Esta también es una época caracterizada por la violencia paramilitar que se sufre en la región del Engupá. El derechazo, yo también, dentro de otra de las metodologías que utilizo para hacer mi investigación, que es la etnografía y la cartografía social, encuentro que el derechazo es una forma de caminar, porque los caminos en piedra requieren de una cierta agilidad técnica en el caminado, muy diferente a lo que sucede en la ciudad. Y también encuentro que es un camino y una comunidad porque el derechazo hace parte de la vereda. Se denomina derechazo porque es la forma que las personas pueden comunicarse o conectarse con la carretera, con lugares públicos. Es un lugar público que permite el encuentro, el saludo y la sociabilidad dentro de la vereda. El camino que camina la segunda valoración, esta la encuentro dentro del ejercicio cartográfico que desarrollo en Lengupa, un ejercicio de cartografía social, y también dentro de los recorridos que hago del camino, acompañada de uno de los sabedores, que es don Pablo Bernal, un antiguo arriero, y él es el que me dice que el camino es un camino que camina. La explicación que yo empiezo a indagar y empiezo a encontrar de por qué el camino se puede mover es por la viga de oro. La viga de oro es una vara de oro macizo que se ubica debajo de la tierra, es la que sostiene la cordillera oriental de los Andes y la que hace mover la tierra. Eh, Nace en la ciudad de Tunja, está en el Pozo de Donato. Allí, cuando se golpea el Pozo de Donato, ella hace vibrar la Catedral de Tunja. Lo mismo sucede en Ramiriquí y en Ciénega, donde la viga de oro se ubica debajo de la laguna La Calderona y cuando es molestada, ella hace vibrar la tierra. Pero cuando la viga de oro llega a Zetaquira, realiza una acción y es que se encuentra con las piscinas o lo que la gente llaman los volcanes, y en ese encuentro generan algo un movimiento que se llama el forceteo y esto produce una avalancha. En Miraflores la viga de oro se ubica en la quebrada La Sucía, allí baja junto con el Moán y se llevan un antiguo puente conocido como Puente Teja. Y ya en el municipio de Páez, la viga de oro, me decía a mí la señora María Teresa Rodríguez, se ubica en los altos, en las montañas. De allí ella se baja y por las quebradas y va a dar al río Lengupá, llevándose con ella todo lo que encuentra a su paso y causando estragos. Esta relación que yo empiezo a encontrar de la geografía junto con la tradición oral me permite entender que, así como lo denominaba la antropóloga María Teresa Carrillo, los territorios son paisajes geográficos donde nosotros podemos encontrar cómo la tradición oral nos permite entender el tipo de territorio geológico y geográfico en el que nos encontramos. Cuando la viga de oro se encuentra en las partes altas, en donde solamente vibra, está en un lugar donde la tierra tiene roca y precisamente por eso no puede moverse. Pero ya cuando desciende hacia los llanos orientales, allí la tierra es un lugar que llaman los geólogos de sedimentos, pero que la gente lo llama de morros, o sea, tierra sin roca, donde la viga de oro pues puede tener un movimiento y se puede desplazar. Esta relación permite entender que hay toda una interpretación del territorio que se puede leer por los relatos que generalmente consideramos mitos y que, no se, y que están como enseñanzas para aprender cómo se mueve la tierra y, por ejemplo, en mi caso, cómo un camino camina. Y bueno, esto sucede porque el camino se encuentra en interacción con la viga de oro y esto hace que el camino se mueva y pues el camino al moverse genera otro sendero y pues la gente tiene que caminar ahí porque tiene que correrse para poder esquivar los barrancos y demás cosas que suceden cuando pasa la viga de oro. Eh, en resumidas cuentas, esta es la investigación que realicé. Esta última imagen es del Puente Roto, es una tienda que estaba en Miraflores en la época de la arriería, donde la sal era un medio de cambio que era intercambiada por los víveres que vienen del centro del país. Les agradezco a todos por su atención y muchísimas gracias por este evento y bueno, que tengan un feliz día.